Continuamos aquí en Mañana Federal, momento de hablar de algo que habíamos prometido en la previa y que tiene que ver con un tema más que importante que queremos tratar y que me parece que está bueno. Vamos a tratar de romper un par de tabúes y vamos, bueno, justamente a hablar de un tema en base a un efeméride, porque hoy es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, obviamente instituido por la Organización Mundial de la Salud. Y tenemos la oportunidad de tener a dos profesionales de la Policía Federal Argentina que pertenecen a la sección Orientación y Apoyo al Personal Policial y su Familia, a la psicóloga Jennifer Galvalici y a la trabajadora social Marcela Pessoa. Así que bienvenidas ambas y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Bien, todo bien. Bueno, medio como excusa de este día en particular, las trajimos como para hablar un poquito del trabajo de la Policía Federal en materia, obviamente, de prevención del suicidio. Pero bueno, cuéntenos primero la parte institucional, cuál es el trabajo de la sección, de quién depende y toda esa parte que también está bueno conocer. Bien, sí, nosotras formamos parte de un equipo interdisciplinario de la sección Orientación y Apoyo al Personal Policial y su Familia, que depende de la Superintendencia de Bienestar. Uh-huh. El equipo está conformado por psicólogas, en su mayoría, también trabajadores sociales y un abogado. Bien. ¿Sí? La función básicamente de la sección es brindar asistencia psicosocial primaria al personal policial que haya vivenciado un evento potencialmente traumático o accidentes graves en su condición de policía, ¿no? Sí, sí. También se brinda contención a aquellos que hubieran estado presentes en el hecho y a las familias del fallecido en cumplimientos del deber. Uh-huh. ¿Sí? Bien. Y bueno, también obviamente se asiste a las tentativas de suicidios o a los suicidios consumados. Claro, claro. Bueno, en ese sentido está bueno, ¿no? Preguntar por qué es importante hablar de la prevención del suicidio. Creo que esa es como la pregunta que ayuda, ¿no? a romper estos tabúes que existen todavía en la sociedad al respecto. Bien, bueno, buenos días a todos. Buenos días. En principio creo que es fundamental hablar de prevención de salud justamente porque permite visibilizar el sufrimiento psíquico de la persona. Claro. Cuando hablamos de prevención no estamos hablando de fomentar el suicidio, sino simplemente de prevenirlo, ¿no? Que educar a la sociedad a que tenga información acerca de lo que sucede justamente con esta problemática. Claro. Hablar hoy de suicidio implica que hoy estamos hablando de un problema de salud pública que existe en la sociedad y cada vez más. Ajá. Justamente educar a la sociedad en estos términos permite de que si yo tengo algún síntoma o signo que pueda llegar a darme cuenta que estoy pasando y atravesando una situación potencialmente, ¿no? de que me lleva a desencadenar este hecho. Sí, sí. En algún punto me permita a mí pedir ayuda, o si puedo percibir que el de al lado le está pasando algo, justamente también acudir a pedir ayuda. Justamente en este cambio de paradigma que me parece a mí fundamental recalcar, implica que la sociedad cambió también, porque justamente antes se tomaba al suicidio como un hecho individual, un fenómeno que no tenía que ver el contexto social. Causas y consecuencias, ¿no? Tal cual. O sea, esto de justamente creer que era una decisión individual. Y hoy se entiende de que el suicidio es un fenómeno psicosocial. Uh-huh. Justamente tiene que ver el contexto con el individuo. El individuo, el sujeto en sí mismo, vive en sociedad, claro, ¿no? El ser humano es gregario, necesita de otros, necesita vincularse con otros. Entonces, en ese aspecto, creo que es fundamental dar cuenta de que es un fenómeno psicosocial, de que es multicausal y multidimensional. No existe una causa específica del suicidio, sino que hay varios fenómenos que le suceden al individuo, claro, porque es el individuo con su contexto social. Claro. Y hablar obviamente de suicidio, con lo último que te quiero remarcar, el suicidio es un acto en función de un sufrimiento psíquico que la persona está atravesando, ¿no? Que es intolerable para el yo, intolerable para la conciencia. Uh-huh. Claro. Hablaste de signos o de señales o de señas o de alertas, no sé cuál es la palabra ideal o específica,
para el caso, pero me parece que está bueno hablar cuáles son esas señales, cuáles son esos síntomas que ese otro puede en el mejor de los casos, saber o divisar o entender o, bueno, cómo tomar, ¿no? Para darse cuenta de la situación que está pasando ese otro. Bien. Es importante saber de que todos podemos ayudar, absolutamente todos. Podemos darnos cuenta efectivamente qué es lo que le está pasando a la persona de al lado. En primer lugar, yo diría hacer una escucha activa y contenedora. Sí. Creo que escuchar más al de al lado, mirar más al de al lado, ¿no? Un poco también prestar atención, no minimizar, ¿no?, lo que le pasa al otro. Ni tampoco hacer chistes de eso, sino validar las emociones que el otro me está viniendo a contar, ¿no? Claro. En principio eso. Después, obviamente, hay signos que quizás son más directos, ¿no? Señales más directas que tienen que ver con que si la persona viene a manifestarme sus deseos de morir, si escribe sobre eso o si lo comunica, ya sea deseos de morir o autolesiones también. Después, sentimientos de desesperanza también, ¿no? Que se siente una carga para los otros, ¿no? El sentimiento de culpa. Después hay signos que son o señales más indirectas, ¿no? Que tiene que ver con el aislamiento social. Después también el aspecto físico, ¿no? Si yo estoy percibiendo que la persona al lado en algún punto, no sé, tiene cambios o alteraciones en la alimentación, ¿no? Un desinterés propio de la imagen. Creo que esos son signos. Si hay consumo, por ejemplo, un incremento en el consumo de alguna sustancia, si hay un consumo problemático, aspectos en cuestiones de higiene, ¿no? Creo que esos son cosas que se ven, que se pueden llegar a ver, son más chiquitas de ver, sí. Pero sí. Y vamos a lo que sigue. Ponerle que alguien ve algo de estos signos, lo entiende como una problemática, ¿qué hace? ¿A dónde va? ¿A dónde recurre? Sí, siguiendo, digamos, con la línea esta de no juzgar, de escuchar, de acompañar, podemos buscar redes de apoyo familiar, laboral, de amistad. Eso es muy importante muchas veces la persona nos va a decir que quiere quedarse sola y habiendo detectado estos factores que dice mi compañera, digamos, no tendríamos que hacer caso a querer estar solo e insistir en el acompañamiento. Eso aplica para, bueno, cualquier persona, y desde el ámbito profesional es importante también el marco de la confidencialidad, ¿sí? Darle esta escucha y también la seguridad para poder continuar con esta red de apoyo y de contención, para poder después seguir acompañando y aportando mayor seguimiento y esta red que es importantísima continuar. Claro, entiendo la importancia, ¿no?, del acompañamiento de todos lados, porque como mencionaban, digamos, es una problemática que abarca tanto y que tiene tantas causas y tantas, que me parece que el acompañamiento tanto profesional como de la familia, del entorno, son importantes en este caso, ¿no? Sí, por eso, digamos, este marco de confidencialidad, obviamente después uno verá cuándo es el momento de pedir otra ayuda, ¿no? Claro. Claramente. Sí. Pero es importante la confianza que nos tenga para con nosotros. Sí. Claro. Y hablabas un poco de la escucha activa en cuanto a la prevención del suicidio en particular. ¿Cómo abordar desde un familiar, un amigo, a alguien el tema, como para justamente no ser como invasivo, o no sé cuál es la palabra exacta, pero ¿cómo empezamos a charlar de ese tema? Sería la pregunta, ¿no? No, primeramente esto de estar alerta a estos factores, como te mencionaba recién, y a estas manifestaciones, aún indirectas, tanto desde la psicología como del trabajo social, sabemos acompañar estas situaciones de crisis. En lo que respecta a mi profesión como trabajadora social, los trabajadores sociales buscamos potenciar las capacidades
utilizando recursos necesarios para mejorar la calidad de vida. Nosotros tratamos también de acompañar emocionalmente desde esta escucha empática y tratamos de contribuir, ¿no?, a reducir el estigma en torno a esto de que hoy mencionaba Jenny, en torno a la salud mental, estos tabúes, y nosotros promovemos entornos más protectores. Claro. Vos desde la psicología, Jenny, si querés. Sí, bueno, ahí. Justo también un poco de este enfoque interdisciplinario, ¿no?, de que se requiere de estas dos profesiones, sí, claro, ¿no?, tanto del trabajo social como de la psicología. De la psicología, justamente, bueno, la detección temprana del riesgo, ¿no?, el abordaje clínico en la escucha activa, en un espacio, brindar un espacio contenedor, confidencial, justamente que la persona se tiene que sentir segura de claro dónde está. Y bueno, nada, obviamente abordarlo desde ese lugar. Como a lo largo de los años, porque las tecnologías han ido cambiando y han ido avanzando también, hoy se habla mucho de la inteligencia artificial y ya empiezan a aparecer situaciones en donde se quiere encontrar solución de inteligencia artificial a todo. Este no es un ámbito en donde no suceda. ¿Qué riesgos, qué cosas está bien, qué cosas está mal que utilicemos de las nuevas tecnologías, ¿no?, para este tipo de temas? Bueno, tocas un tema justamente que está en auge. Hoy se habla muchísimo de la inteligencia artificial. Sin embargo, vos pensás que es un tema que está ampliamente distribuido en todas las clases sociales, lo cual eso no hay una restricción ni una educación de eso, justamente. Claro. Imagínate que termina siendo para todas las clases sociales lo mismo, es gratuita, ¿no? Hoy en día cualquier app la puede descargar y sí, cualquiera claro puede acceder a eso. Entonces, digo, no hay una regulación en el uso de esa herramienta y obviamente justamente como no hay una educación y está en desarrollo también, la inteligencia artificial hace muy poco que está y no sé si todavía llegó a la totalidad de la población. Esto va a llegar en algún momento, sí, claro, porque va a seguir avanzando y creo que claramente no reemplaza al profesional de salud. Hoy en día te puedo decir de que no brinda, es un sistema informático que en algún punto vos le escribís lo que te sucede y te responde en consecuencia de eso, sí, ¿no? Claro. No te ve, no sabe, no ve tu expresión corporal, cómo te sentís, no puede percibir que esas cosas que la persona no puede comunicar a través de la palabra, y justamente eso ya ahí anula completamente un montón de cosas que uno como psicólogo o trabajadora social puede llegar a percibir, ¿no?, cómo está el aspecto físico claro de la persona, y eso da cuenta también de si está bien o mal, ¿no?, qué tipo de acompañamiento puede llegar a necesitar. Y además es casi irónico, sería porque es pedirle soluciones recontrahumanas, porque creo que no hay nada más humano y menos matemático que la parte psicológica, a algo que no tiene esa capacidad, claro, ¿no? O sea, sí, es eso. No tiene emociones, no tiene conciencia, no opera tampoco dentro de un marco ético profesional en donde se le brinda esto, el consentimiento informado a la persona, el aspecto de la confidencialidad, claro, ¿no? Muchas veces sucede en las guardias, ¿no? Tenés que acompañar a la persona físicamente a una guardia de emergencias porque está en un estado que necesita ser acompañado físicamente. Entonces todo eso no te lo da. Claro. Desde ya obviamente no reemplaza hoy en día a los profesionales de salud. Parece raro, pero bueno, viste que es algo que pasa, sí, que lamentablemente pasa. Es lo mismo que en otros momentos se le pedían, no sé, soluciones médicas a Google y siempre terminaban en el mismo tema. Bueno, en este caso es lo mismo, ¿no? Las tecnologías avanzan y bueno, a veces son complicadas. Ya como para ir terminando, me parece que está bueno recordarle o brindarle a la gente que nos está escuchando las líneas de ayuda, a dónde se puede recurrir, qué espacios hay para recurrir por uno mismo, por un familiar, por un amigo que entienda que está pasando por esta situación. Sí. Les voy a brindar
la línea telefónica nacional y gratuita de salud mental, que funciona las 24 horas, los 365 días del año. Este teléfono es para que se pueden comunicar de cualquier parte del país. ¿Sí? Es el 0800-999-0091. Okay. ¿Sí? También en Capital Federal funciona el programa Salud Mental Responde. También funciona a las 24 horas, los 365 días del año. Y el teléfono es 0800-333-1665. ¿Sí? Okay. Independientemente de estas dos líneas telefónicas, en caso de que uno observe de que sea necesario otro tipo de contención y que no sea telefónica, puede llamar al 137, que es SAME, y ahí se activa un dispositivo de emergencia y puede concurrir un psiquiatra al domicilio. ¿Sí? Bien. Básicamente estas, digamos, son las 3 líneas más recurrentes y más cercanas para estas situaciones. Y si querés podemos, digamos, puntear lo más importante para tener en cuenta, por favor, sea para uno, para un compañero, para un familiar, ¿sí? Hacer hincapié en esto, ¿no? Mostrar interés y dar apoyo afectivo. Esto puede ser de gran ayuda a estas situaciones también de soledad que hay. No dejar solo a la persona, esto también de hasta al menos acompañarlos a sacar un turno o a acompañar al centro de salud médico, mental. Es muy importante mostrarle empatía, esta escucha con respeto, sin juzgar, sin cuestionar. Es muy difícil, uno lo dice así, pero realmente es muy importante para ese otro que necesita. No minimizar, ¿no? Esto es importante. Es muy importante, sí. Bueno, generar espacios y momentos de confianza donde esta persona realmente se sienta acompañada y, en caso de ser necesario, acompañar a esta búsqueda de ayuda profesional. Bien, básicamente. Bien. Bueno, muchas gracias. La verdad no tengo mucho más para decirles que eso, porque está bueno poder charlar de estos temas, está bueno poder charlarlo en este espacio, además, que es muy importante. Y bueno, gracias por el laburo que hacen y por la información que nos dieron. Seguramente pronto las estaremos molestando de vuelta. ¿Les parece? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Nosotros seguimos con Mañana Federal. Esto es Mañana Federal.